Oigan, pues sí, me levanté tarde porque ayer fue un día muy pesado y porque hoy me estoy cambiando de hotel. Ya les mostré una de las opciones económicas aquí de la isla y esta es la opción de lujo, es el Hotel Hangaroa Eco Village y es un lugar, la verdad, bastante bonito. Mi habitación, la verdad, está súper bonita, tiene una tina a un lado de la cama está enorme, muy bien iluminada. Hay dos tipos de paquetes, uno es el que yo escogí, que es Bed and Breakfast, que es solamente la noche con el desayuno, y hay otro que es el Premium, que incluye todas las comidas y las excursiones. Yo, la verdad, hoy, como voy a conocer la isla por mi cuenta, elegí solo el Bed and Breakfast, pero si quieren las excursiones o si vienen en grupo grande, es una buena opción. Aunque las instalaciones del hotel son muy bonitas, desafortunadamente el servicio y la atención no están a la altura del precio. Esta mañanita, más bien mediodía, lo voy a pasar aquí en el pueblo. Esta es la caleta Hangaroa, aquí en el pueblo Hangaroa. Y aquí hay muchos restaurancitos y lugares donde comer. Aquí voy a rentar mi bicicleta al rato, aunque es domingo y parece que todo está cerrado. Pero bueno, hay muchas nubes, de repente llueve, de repente sale el sol. Por aquí como que todo se quita rápido. Les voy a dar unas palabras en Rapa Nui para que se las aprendan, que les van a ser muy útiles durante su estancia. Yorana es hola, Maururu es gracias y cómo estás es pejecoe y tienes que contestar ribariba, que es muy bien. Estoy en el restaurante La Caleta, estoy bien feliz, la verdad hoy es un muy buen día. Y me pedí algo, pues no sé si es necesariamente típico de aquí, pero yo le dije a la mesera que me trajera algo que fuera típico y es un atún sellado sobre un puré de camote, pero aquí el camote es como muy morado o no sé si le ponen ahí un colorcito o algo. No, sí es muy morado, mira. Y les cuento. Pues ya acabé de comer y la verdad estoy en la disyuntiva que no sé cómo calificar mi atún. Pues porque estuvo caro, costó más o menos unos $20, pero también estás en el ombligo del mundo y pues no sé, no estaba tan bueno, pero no estaba tan malo. Entonces estoy teniendo problema, además de que es domingo y no abren muchos restaurantes. Digamos que lo vamos a calificar a la mitad. Pero bueno, quiero rentar una bicicleta y también me dijo la mesera que es domingo y al parecer el domingo nadie trabaja, entonces crucen los dedos para que encuentre un lugar donde rentarla. Sí, encontré un lugar donde rentar la bicicleta. Vale esta 15,000 pesos el día y la de enfrente 10,000. Yo voy a ir por la buena. Lo que sí es que tienen que tener una tarjeta de crédito para rentar la bicicleta porque se deja como depósito, como garantía por si le pasa algo a la bicicleta o por si nunca la regresan. Por eso les digo que es importante tener una tarjeta para viajar. Y nada, te dan casco y todo y un mapa. Pueden rentar un coche y no necesitan una licencia internacional para rentarlo. Así que, pues vamos. La ventaja de ir en bicicleta es que las carreteras están bastante vacías. Nada más siempre, por favor, usen el casco. Prácticamente cualquiera con una condición física decente lo puede hacer. Esto más bien al final se los confirmo. ¡Qué belleza de lugar! Después de 18 kilómetros y más de una hora de estar pedaleando, llegué a mi destino. Arqueológicamente hablando, este es el sitio más importante de toda la isla.
el volcán Ranuraraku sirvió, digamos, como fábrica de moais, y aquí se hacían los moais que iban hacia distintos puntos de la isla. La importancia de este lugar es que aquí se pueden ver un montón de moais en distintos estados de fabricación, por así decirlo, y también de distintos estilos y tamaños a lo largo de los 1000 años que duró la fabricación de los moais, y eso pues arroja algo de información acerca de los Rapa Nui, una cultura de la cual no se saben muchas cosas porque como tenían una tradición oral, pues digamos que en el camino se perdieron muchas cosas. Es impresionante este sitio. Aquí se puede ver perfectamente cómo tallaban los moais dentro de la cantera y los extraían completos, a excepción del pucao, que es como el sombrero ese que se hacía en otra cantera porque tiene otro color. Estos están pues inacabados. ¡Wow! En la parte de allá se puede ver como el camino que seguían los moais. De hecho hay un sendero que se llama Te Moai, en el que te puedes encontrar varios moais tirados, generalmente boca abajo. Da como la sensación de que los moais iban en peregrinación y se rindieron y quedaron ahí tirados. La forma en que los transportaban era encima de troncos y tenían que recorrer hasta más de 10 kilómetros. A los que les gustan las cosas mágicas les agrada pensar que los moais eran transportados a través del mana, que es la fuerza mágica Rapa Nui. Qué increíble lugar, me está encantando este sitio, de mis favoritos de la isla. No olviden subir al cráter del volcán. Vean esto. Es espectacular. Ahí hay una laguna y por ahí hay varios moais también. Es impresionante la magia de esta isla y cómo hay tanta belleza en un espacio tan reducido. Estoy enamoradísimo de este sitio. Aprovecho para darles unos tips sobre su visita a Isla de Pascua. Yo estuve aquí 3 noches, pero recomiendan mínimo 4. Se pueden quedar aquí hasta una semana si su presupuesto se los permite. Tiene fama de cara y es entendible que los precios sean elevados, pero por ejemplo aquí en el volcán Ranuraraku me compré una Coca-Cola Light en la cafetería que hay ahí y pagué poco más de $2. $2 por una Coca-Cola Light es muchísimo menos de lo que pagarían por un refresco igual en cualquier teatro de Broadway en Nueva York. Tan cara, no lo es. Pues levantarse tarde no siempre es conveniente y ya se me hizo tarde, así que ya me tengo que regresar. Tenía planeado parar en algunos sitios de camino, pero no sé si me va a dar tiempo. Espero que si traigo buen ritmo, porque la verdad está pesadito, parar. Y si no, pues la siguiente toma que verán soy yo en el pueblo. En sitios como este eran los que me quería parar, sí me dio tiempo. Miren, eso de ahí es un aju o altar y está destruido, se puede ver el moai boca abajo. Pero vean nada más esto. Mi última parada, Akajana. Atrás de mí pueden ver varios moais, pero están tirados. Ayer les conté que aquí las tribus en una época se pelearon, entonces no había mayor ofensa que derribarle el moai a la tribu con la que uno estaba peleado. Por eso hay tantos tirados. ¡Llegué! ¡No lo puedo creer! ¡Lo logré! Mañana me va a doler todo el trasero, lo voy a tener más duro que el moai. Viajeros, ya entregué la bicicleta, ya me relajé. De verdad no puedo creer que lo logré. Fueron 36 kilómetros, pero hay unas partes, la verdad, bien pesadas. Lo recomiendo muchísimo, de verdad fue algo increíble, solamente que sí hay que aguantar. No me caí, como me he caído, por ejemplo, en el Golden Gate, que lo pueden ver aquí, y hasta en China también me caí. En esta salí vivo, pero valió muchísimo la pena. Así que me voy a dar una cena de muchas calorías como premio. Estoy en el restaurante Au Bout du Monde y aquí estoy viendo el atardecer tan bonito que me despide. Y de aquí me voy a ir a la tina a echarme con agua y bien, ¿no?
Nos vemos mañana. Para decir adiós a este mágico lugar que es Isla de Pascua, decidí venir de nuevo a Ranucao, que es este cráter, a ver el amanecer. Y ha sido una cosa hermosísima, de los amaneceres más bonitos de mi vida, aunque hay muchísimas nubes. Los colores del cielo han sido súper especiales. Obviamente ahora subí en coche. Antes de venir aquí la gente me decía que esta isla tenía magia y yo no lograba entender exactamente por qué. Pero yo creo que hasta que la pisas no dimensionas la realidad de sus palabras. Algo tiene este lugar, no sé exactamente qué es, pero algo tiene. Aquí he sentido que la tierra respira, que está viva y me recuerda que somos uno, que todos somos parte de lo mismo. Y si vieron la película Avatar, es un poco eso. Cómo los seres están en comunión y en comunicación con la tierra y se sienten parte de ella, y siento que ahora los humanos desde hace varios años se nos ha olvidado un poco eso y la estamos maltratando demasiado. Se cree que este volcán hizo erupción hace 2.5 millones de años. La fractura que se ve ahí adelante, que es como una curvita, le llaman Kari Kari. En el extremo del volcán se encuentra el pueblo ceremonial de Orongo. Este lugar era solamente ocupado durante la competencia Tangata Manu, o la competencia del hombre pájaro. Todas las tribus de la isla venían aquí a Orongo para esa competencia, que la verdad era tremenda. Representantes de cada tribu competían bajando sobre los precipicios que hay allá, nadaban hacia esa isla, esperaban ahí días o semanas a que llegara un ave, depositara un huevo, o si el huevo estaba ahí, pues supongo que lo agarraban, pero el chiste es que tenían que regresar con ese huevo hasta acá de nuevo sin que se les rompiera. El ganador le confería el poder al más viejo de su tribu para gobernar la isla durante un año, y ese era el hombre pájaro. También aquí en Orongo alguna vez hubo un moai que ahora está en el Museo Británico. Si no conocen el Museo Británico, les dejo aquí el video para que lo visiten junto conmigo. Y es un moai muy importante porque tiene jeroglíficos en la espalda. Los locales le llaman el hermano robado. Tristemente tengo que decir adiós a Isla de Pascua y también a Chile, pero antes de dejarles mi speech final, he estado pensando mucho. Este lugar me ha movido demasiadas cosas. Hace tiempo yo escribí un artículo que se llama Un Minuto de Silencio por Playa del Carmen, que Playa del Carmen es un lugar muy popular para los turistas en mi país, y fui muy criticado por eso. Hubo mucha gente que estuvo a favor, pero este lugar me hace entender que no que yo tenga razón, sino que realmente no vamos por el camino correcto. Aquí en Rapa Nui la gente defiende mucho la autenticidad de su lugar, y seguramente tienen sus problemas y no hay lugar perfecto, pero cuidan mucho la llegada del llamado progreso. Y me parece súper importante porque es curioso, esta isla la visitan al año la misma cantidad de personas que llegan a Disneyland en un solo día. Y aún así el impacto de los visitantes es considerable, y por eso te insisten todo el tiempo en que no toques los moais, en que no te salgas de los senderos, en que cuides los lugares, porque se están deteriorando y debemos conservarlos para las nuevas generaciones. Y si ellos no cuidan la llegada de ese llamado progreso, tendríamos McDonald's, tendríamos Starbucks y tendríamos a lo mejor un Walmart. Para mí ese es el mayor aprendizaje que me ha dejado Isla de Pascua, que rebosa en autenticidad y es un lugar con muchísima magia. Me podría, mira, extender y extender. Estoy completamente enamorado de esta isla, está increíble. Este es uno de los lugares que de verdad hay que ver antes de morir. Me voy con tristeza, no solo de Isla de Pascua, sino de Chile. Así que bueno, les dejo aquí mi speech final y espero que hayan disfrutado este viaje conmigo.
En este mágico lugar me despido tristemente de Chile. Mi viaje ha sido como visitar varias naciones a la vez, desde los fríos de la Patagonia, los paisajes lunares del desierto, esta encantadora isla. Siento que hice una degustación, un poquito de los mejores lugares del país, aunque me faltaron muchos otros sitios y los lugares que visité dan para muchísimo más. Por eso habrá que regresar por el plato completo. Chilenos, siéntanse muy orgullosos de la enorme belleza de país que tienen. Hasta luego, Chile.